Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias, esta vez historias del culto. Ya saben que será video largo, así que no demos más vueltas y vayamos con ellas. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Por esta ocasión me haré llamar Mirna, pues quisiera que fuera un texto anónimo. Trabajo en un hospital de la CDMX. Siempre he trabajado en hospitales. Me gusta el ambiente. He visto y escuchado muchas cosas. Pero ahora les contaré lo que yo misma pasé como paciente en una clínica del IMSS. Mi historia es la siguiente. Tenía yo unos 21 años de edad cuando pasaba por un episodio de depresión severa, junto con unos episodios horribles de insomnio todas las noches, por lo cual me habían recetado antidepresivos y pastillas para poder dormir. Un día, harta y cansada de todo eso, decidí poner fin a mi vida, y me tomé cerca de 40 pastillas. Recuerdo que al poco tiempo me empecé a sentir mareada y tenía la vista borrosa. No sé cuánto tiempo pasó, y desperté en el hospital. Tenía una sonda nasogástrica y aún estaba mareada y con la vista borrosa. Recuerdo que estaba en observación. A lo lejos podía escuchar a mis papás hablando con los doctores. No entendía muy bien lo que decían. Solo recuerdo que mi mamá se acercó a mí para decirme que pasaría la noche en el hospital y que ella o mi papá se quedarían en la sala de espera por si había alguna novedad. Me acuerdo cerrar los ojos. Escuchaba ruidos comunes de un hospital. Al estar bien entrada la noche, los ruidos eran menos. Despertaba de vez en cuando, o al menos eso intentaba. Ya no tenía la vista tan borrosa, así que podía distinguir un poco más el panorama. Pero seguía sin poder mover los brazos y las piernas. Ya pasaba de medianoche, y en el área donde estaba había más camillas con pacientes. A mi izquierda estaba la entrada de esa área, y se alcanzaba a ver parte de un pasillo largo. De repente, por esa entrada, vi llegar una figura encorvada, alta, negra. No se le veía la cara, mucho menos los pies. Esta figura se detenía al pie de cada camilla de los pacientes y los observaba. Yo seguía sin poder moverme y solo cerraba los ojos. Cuando entreabrí los ojos, vi que se dirigía hacia mí. Yo solo recuerdo haber cerrado fuerte los ojos otra vez. Sentí un escalofrío horrible. Esos minutos se me hicieron una eternidad y cuando me atreví a abrir los ojos, esa cosa ya estaba con el paciente de mi derecha, el cual estaba entubado e inconsciente. Se acercó a verlo. No sé si era mi imaginación, pero a la vez que esa cosa se agachaba a ver al paciente, parecía crecer. Se veía más grande. Cerré mis ojos con todas mis fuerzas y empecé a escuchar cómo en su monitor del paciente los signos vitales empezaban a alterarse, mientras esa cosa seguía ahí. Tenía los ojos cerrados y solo pedía a Dios que todo terminara. De repente, escuché el alboroto de médicos y enfermeras tratando de salvar a aquel señor, pero no pudieron hacer nada. Al día siguiente, el médico le dijo a mis papás que pronto podría irme a casa. Me dieron de alta, mis padres y yo salimos del hospital. De regreso, nadie dijo nada. Cuando llegamos a mi casa, mi papá se fue a descansar y mi mamá me llevó a mi cuarto para que me acostara un rato. Y fue entonces cuando le dije a mi mamá lo que había pasado, temiendo que ella no me creyera. Pero como ella es muy religiosa,
Me dijo que eso probablemente era la muerte, que había venido por el alma de aquel pobre hombre y que yo pidiera perdón a Dios por lo que había hecho. Me acuerdo que me abrazó y en ese momento sentí mucha tranquilidad. Actualmente tengo 35 años de edad y 2 hijos maravillosos. Esto que aquí les cuento es lo que me pasó como paciente. Tengo más historias que contar, ya no como paciente, sino como empleada del hospital. Pero de eso ya después les contaré. Espero pronto puedan publicar mi relato. Soy seguidora de su canal, los escucho en mi trabajo todos los días y también en casa cuando ya voy a descansar. A mis hijos también les gusta su canal. Sin más que decir, les agradezco su atención. Muchas gracias. Hola, culto. Llevo varios días escuchando tu canal y al fin me animé a contar algo que me pasaba hace unos años. Para ser exacta, en el 2011. Me llamo Jackie Apodaca. Soy de Ciudad Juárez, pero ahora vivo en Deming, en Estados Unidos. Yo estaba casada con el padre de mi niña y rentamos una casa aquí en Deming. Era una casa pequeña, la renta era muy barata y apenas nos alcanzaba para poder pagarla y sobrevivir. Por eso duré 8 años aproximadamente en esa casa. Lo que pasaba era que en las noches se sentía una vibra muy curiosa. De hecho, mi niña tenía 3 años, y una vez estaba ella en la cocina, y enseguida estaba el cuarto de la lavadora. Allí había una puerta para salir afuera, y ella me gritó. Yo estaba en mi cuarto, salí corriendo a verla y me dijo que estaba un señor ahí parado. Yo no miraba nada. En eso la cargué y me la llevé a mi cuarto y escucho que se cayó el jabón para lavar ropa. La verdad, yo no sé cómo pudo haberse caído si era una caja muy pesada. El único modo de poder caerse era si alguien lo había tirado. Yo sentía mucho miedo esa noche. Nos quedamos dormidas y la verdad, yo no sé si estaba dormida o no, pero yo sentí que algo estaba arriba de mí y no me dejaba levantarme. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba. Esa cosa me tapó la boca y yo empecé a rezar con mucha fe y poco a poco se fue alejando. En eso yo creo desperté o no sé, pero me levanté de la cama con el corazón palpitando a todo lo que da. Así quedó. Pero todas las mayorías de las noches, sin mentir, me pasaba eso. Yo pensaba que era, como dicen, que se te sube el muerto. Pasó como un año de eso, y mi hermana se fue a vivir conmigo y se llevó a su perro. Mi hermana acomodó todas sus cosas y en la tarde se fue a trabajar. Ella trabajaba en Las Cruces. Llegaba a la casa como a las 2 de la mañana, debido a que tenía que manejar mínimo 1 hora de camino, pues estaba retirado. Esa noche yo me acosté a dormir, ya que al siguiente día entraba a las 5 de la mañana a trabajar, y mi niña se quedó con su abuela. Como era tiempo de frío, yo no quería levantarla tan temprano. El papá de ella y yo ya nos habíamos divorciado. Total, que estaba yo sola en la casa con el perro, y el perro me despertó con sus ladridos. Estaba ladre y ladre atrás de mí. Mi cama estaba como en una esquina, y yo ahí en la pared tenía un rosario y un crucifijo pequeño que me regaló mi abuelito. Yo volteé para atrás y no miraba a nadie, pero sentía miedo porque el perro ladraba como si alguien estuviera allí tratando de hacer algo. Así siguió unos minutos y yo recé. El perro dejó de ladrar,
Así lo hizo como 3 noches seguidas, desde que llegaron él y mi hermana a vivir con nosotras. Bueno, después llegó el fin de semana, y mi hermana y yo tuvimos una reunión con unas amigas y amigos. Estuvimos tomando esa noche, era un sábado. Esa noche, cuando mi amiga ya se iba, yo le dije que me dejara 3 cigarros para el día siguiente. Lo que pasó el domingo fue que desperté y mi hermana ya no estaba. Se había ido al trabajo porque le cambiaban el turno una semana en el día y una semana en la noche. Yo me desperté con ganas de ver una película de terror. No sé por qué, si siempre he sido miedosa. Invité a mi amiga para verla y fuimos a la tienda y compramos la del exorcista. Yo desde pequeña quedé traumatizada con esa película. A mi papá le gustaba mucho verla y esa imagen no me la quitaba de la cabeza. Pero no sé por qué quise ver precisamente esa película. Nos pusimos a verla y todo estaba bien. Fue durante el día. Ella se fue a su casa y yo me quedé sola en la mía. Mi hermana llegó en la tarde y ya se hizo de noche. Nos acostamos a dormir, ya que al día siguiente trabajábamos. Los cigarros allí se quedaron en la cocina, encima de un plato de adorno que yo tenía en la mesa. Yo regularmente salía a las 5:30 de mi trabajo y cuando llegué a la casa sentí un poco pesada la vibra. De los cigarros, uno estaba acabado, uno a la mitad y uno completo. Alguien tuvo que habérselos fumado porque estaban las cenizas en el plato. Mi hermana no llegaba todavía y le marqué para preguntarle si ella se había fumado esos cigarros, a lo que ella me contestó que no, que ella ni siquiera se había dado cuenta que yo los había dejado ahí. No encuentro explicación cómo pudo haber pasado eso si mi hermana no estaba en la casa. No hubo modo de que alguien entrara si la casa estaba cerrada con llave. Tal vez se preguntarán por qué no me iba de esa casa, pero la verdad es que te acostumbras a vivir así. Y en mi trabajo, con lo que me pagaban, apenas me alcanzaba para poder pagar ese lugar. Ahorita ya no vivo ahí. Hace casi 3 años que me moví y ya no me ha pasado algo parecido. Gracias a Dios, no pasó nada más. Cuando les dije a los que me retaban que ya me iba a mover de ahí porque ocupaba un lugar más grande, les comenté poco de lo que me pasaba y me comentaron que un hombre en sus 40 murió en esa casa. Yo ya no quise preguntar qué le había pasado o cómo había muerto. Yo pienso que era un alma en pena, pero gracias a Dios no nos hizo mayor daño. Espero no les aburra mi historia, y gracias por leerla. Hola, soy yo de nuevo desde Honduras. Les contaré una historia que lleva muchos años en mi familia, y creo que yo lo he heredado. Ahora lo consideramos como parte del inventario de la familia Velázquez. Soy de una ciudad en Honduras llamada La Paz. Como su nombre lo dice, es un lugar muy tranquilo, pero con muchas tradiciones heredadas de generación en generación. Cuando mis abuelos se casaron, mamita chica y papita vivían en una pequeña casita de adobe, y en ella trajeron al mundo a sus primeros hijos, mis tíos. Hace como unos 100 años, a mi abuela le regalaron un Cristo negro traído de Esquipula, Guatemala. En mi ciudad es una gran tradición viajar a Guatemala para venerar al Cristo negro en su fiesta. Mamita chica era devota de él y fue una gran felicidad tener uno de esos en casa.
Pero con el tiempo, la familia supo que el Cristo no llegó solo y que traía maletas. La primera vez que lo vieron fue una noche fría. De la sierra había llegado tío Fernando y se había quedado a dormir en una hamaca en la pequeña sala que ellos tenían. Frente a su hamaca está el altar del Cristo Negro con velas. Un altar tradicional de una familia católica. Llegada más o menos las 12 de la noche, todos dormían en casa de mis abuelos. De repente, tío Fernando sintió que alguien o algo levantó su hamaca y lo azotó al suelo, o él se cayó. Del golpe despertó aturdido y cuando buscó a su alrededor lo que había pasado, vio a un hombre de capa larga arrodillado frente a la imagen del Cristo Negro de mi abuela. Tío Fernando se quedó congelado mientras miraba a aquel hombre rezar. Cuando éste terminó su rezo, tomó su sombrero, lo puso en su cabeza y se marchó atravesando la puerta sin abrirla. El tío relata que nunca logró ver su rostro. Esta fue la primera vez que el penitente mostró su presencia en nuestra familia y a lo largo de los años siguió llegando a rezarle al Cristo Negro a casa de nuestra abuela. En mi familia casi todos lograron verlo, aunque sea una vez en su vida, menos yo. Pero esto no quiere decir que no tuviese alguna presencia en mi vida. Soy la hija de la hija más joven de mis tíos y soy la última en nacer. No soy contemporánea a mis primas. Nací en la camada de mis sobrinos, así que mi edad está entre los 30 años, que es la edad de los que deberían ser mis sobrinos, pero veo a mis primas como mis tías. Mi abuela, que fue la última en morir de mis abuelos, falleció hace unos 18 años, muy anciana, ya de 93 años, y cuando ella murió sus hijas heredaron sus objetos personales que para ellas tenían un especial significado. Mi madrina heredó el Cristo Negro por ser la que más apegada estuvo a mis abuelos, y además de eso, heredó un rosario de mamita. Con el tiempo, también el penitente siguió visitando al Cristo Negro en casa de mi madrina. Pero un día, de repente, él desapareció, y todos pensamos que se había marchado. Valga aclarar que ya no le teníamos miedo. Lo considerábamos parte de la familia porque nunca nos hizo nada malo, pero yo que nunca tuve contacto con él, fui quien heredó su presencia en mi vida. Según iba creciendo, siempre creí que tenía mala suerte y rachas de buena suerte, pero no era así. En uno de mis tantos viajes a visitar a mi hermano mayor a Miami, conocí a una señora ya de edad avanzada, una mujer muy servicial, de origen cubano y una santera retirada. Una tarde, ella estaba limpiando su casa espiritualmente y yo me senté afuera de su casa a ver lo que hacía, porque me llamaba la atención. Cuando de repente ella cambió y comenzó a hablar en otro idioma que no identifiqué. Me miró fijamente y me dijo: «Tú tienes 2 espíritus que te acompañan. El primero es aún más viejo que el segundo. Es un hombre oscuro, con una deuda por pagar y aunque su presencia es mala, nunca te hará nada malo. Y el segundo es una señora anciana, que dice que ella te protege por ser su niña. Me pide que te diga que ella, entre sus pertenencias, dejó un rosario y que ese es para ti, su herencia para tu protección». Inmediatamente supe que era mi abuelita chica. Yo sabía que mi madrina no me daría ese rosario porque ella lo tenía, pero cuando le conté la historia, me lo entregó de buena voluntad. Hasta la fecha ese rosario me acompaña y me han ocurrido muchas cosas.
En algunas noches he sentido una mano que me lo ha querido sacar de la mano. Cada noche rezo un rosario y me da paz. Desde que este regalo de mi abuela llegó a mi vida, me ha traído paz. Gracias por leer mi historia. Me encanta tu canal y espero que crezca mucho. Un fuerte abrazo desde Honduras. Me pasó algo bien raro en un restaurante de los que trabajo. Hay un fantasma y solo se sentía en las mañanas. La cocinera siempre lo sentía, pero pues como ella dice, mientras no me haga nada, pues está bien. Incluso antes de que me dijeran del fantasma, yo lo sentí. Pero no le tenía miedo. Incluso hasta de payaso lo saludaba, creyendo que era parte de mi imaginación, hasta que empezaron a decirme que sentían un fantasma. Las cosas empezaron a ponerse un poco más, se le puede decir, interesantes. Porque una vez sentí como si me hubieran palmeado la espalda. Pensé que era mi jefe. Volteé y no había nadie. Yo le dije, no me asustes. ¿Cómo estás? Cuando me di cuenta no era nadie. Sabía que era el fantasma, y eso ya lo había hecho para mí algo rutinario. Sentir esa presencia, pero a veces aventaban cosas, cucharones, se caían trastes. Incluso una vez cayó una coladera donde cae el aceite de los filtros de la campana de la cocina. Hasta que un día escuchamos a la cocinera gritar y pensamos que se había caído o lastimado. Le pregunté qué pasó y un poco entre asustada y como riéndose, me dijo, lo vi, al fantasma. Era una sombra y no era nadie. Entonces ese día me metí al refrigerador y hablé con el fantasma. Le pedí que ya no estuviera asustando a la gente, que si quería estar ahí, que se quedara, pero evitara asustar a la gente porque él ya no pertenecía a este lugar y podía irse. Me salí de ahí y después de un tiempo ya no se han presentado actividad paranormal. Lo que sí te puedo decir es que ya había escuchado que cuando hay un fantasma o a veces compras algo usado y hay actividad paranormal, solo habla y dile a eso que ya no pertenece a este mundo. Y si está pegado a algo, solo dile que tú vas a cuidar de ese juguete, adorno, cuadro, etc. Gracias por leer mi historia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ramírez. Yo soy de la colonia industrial, en la ciudad de Chihuahua. Quisiera relatarles mi historia que sucedió aproximadamente en el año 2000. Lo digo así porque es algo que no quisiera volver a recordar y mucho menos volver a vivir. Te cuento que siempre fui una persona ingobernable desde muy chico. Me vi involucrado en el pandillerismo, adicciones y todo tipo de cosas turbias. A raíz de eso, dejé la escuela y me empecé a involucrar con personas no muy gratas que yo creía mis amigos. Mi familia siempre me apoyaba en todo, pero yo siempre preferí la vagancia y la calle. Y todo eso no me trajo nada bueno. Con el tiempo crecí con muchos problemas sociales y de adicciones, al grado de llegar a hurtar cosas para poder solventar mis vicios. Pasaba el tiempo y cada vez era más, al grado de robarla a mi familia hasta ese día. Recuerdo que me levanté por la mañana y no encontraba cómo solventar mi vicio, y yo sabía que mi papá tenía guardado dinero, mas no sabía dónde lo tenía. Algo dentro de mí desesperadamente me decía que buscara. Decidí salirme un par de horas sin tener éxito
Regresé a la casa, entré y decidí acostarme en la cama, pensando cómo obtener dinero. Sentí un bulto sobre la almohada. Inmediatamente me vino el pensamiento de que ahí estaba el dinero, pero no fue más que un pensamiento. Cuando en eso entraron mis padres, me levanté y decidí pedirle dinero a mi padre, pero él me lo negó rotundamente y me pidió que fuera por una botella de tequila que salía a comprar. No dejaba de pensar en ese bulto sobre la almohada, pensando en que efectivamente se encontraría el dinero ahí. Cuando regresé del expendio, la curiosidad mató al gato, y cuando revisé la almohada, saltaron decenas de billetes de 200. Tomé el dinero e inmediatamente me salí a la calle a buscar a unos amigos que me acompañaron a comprar sustancias tóxicas. Con el dinero en bolsa, estuve todo el día de fiesta, y siempre me encontraba acompañado. Empezó a caer la noche y poco a poco me empecé a quedar solo. Ya desde ese momento empezaba a sentir una sensación extraña. Recurriendo a buscar a otros amigos sin tener éxito, vagando solo por las calles a la medianoche, tomando rumbo al canal Chubiscar para calmar mi adicción, ya encontrándome ahí, empecé a sentirme observado, sin ver a nadie ya que estaba totalmente oscuro, pensando que probablemente podrían ser cholos de otra colonia, queriéndome asaltar y golpearme. Nuevamente me dirigí al campo de béisbol, 40 a 60, caminando por las calles, sentía que algo me perseguía. Volteaba cada vez para ver quién venía detrás de mí, pero una vez más verificaba que seguía totalmente solo. O eso creía yo. Pasando por la calle, que se encuentra un árbol muy grande conocido, avancé unos cuantos metros. Escuché y miré cómo algo muy grande se colocaba en él. Pensando en mí que era por las muy altas influencias de drogas, que era alucinación mía. Seguí caminando y conforme avanzaba, el árbol seguía moviéndose. Y escuchaba un "shh". Al voltear tratando de ver qué era, el árbol seguía moviéndose como si algo se escondiera sin poder ver nada. Comencé a apresurar el paso ya que comenzaba a chiflarme y hablarme de aquel árbol, invadiéndome un miedo terrible, al grado que completamente bajó mi intoxicación. Buscando alguna casa con luz porque llegó un momento en que me gritó «¡Hey!». Volteando hacia aquel árbol mirando que se entreabrían las ramas, cerciorándome que efectivamente se encontraba algo ahí. Llegando casi a la esquina, miré luz en una ventana que era casa de un amigo. Toqué la puerta y me recibió su mamá explicándome que él no se encontraba en casa y a la vez regañándome por andar tan altas horas de la noche en la calle. Comenzando a explicarle mi situación, me tiró a loco, diciéndome que todo era el efecto de las drogas. Le comenté que me dejara pasar y, señalándole el árbol de donde me habían hablado, incrédula y bromeando, salió a ver aquel árbol, gritando un Ave María purísima. Inmediatamente comenzó a rezar y diciéndome que qué había hecho porque aquella cosa era algo muy malo. No sé qué vería porque yo solo pude sentirlo y escucharlo. Pero de una cosa sí estoy seguro, que era el innombrable. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Recuerden que si quieren compartir sus historias y que también estén en el canal, pueden enviarlas al correo o contactos que están abajo y en la caja de información. Espero sus comentarios como siempre. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.